Muy bien. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, Se puede ver. sí, o sea, Ya. Bueno, nos toca ver el capítulo 9, ¿no? Que justamente habla de la cirugía ambulatorial, ¿no? La cirugía ambulatorial es una cirugía, si ustedes quieren, que se diseñó para que nosotros podamos un poco descomprimir la alta demanda de atención médica que requieren los hospitales, y nosotros tenemos hospitales que lamentablemente están saturados, ¿no? Acá nosotros vamos a ver un pequeño video de lo que era el tiempo del COVID, donde yo he visto, y ustedes, bueno, también lo han visto porque han estado en esta ciudad. Eh, Aquí tenemos una sala del hospital que está completamente, bueno, nueva, vacía, ¿no? Y aquí tenemos, y en este video, lo vamos a ver, paciente que llega, emergencia, donde la emergencia está saturada, donde hay muchos pacientes, hospital saturado. Esta es una noticia que constantemente la escuchamos, ¿no? Es importante como personal de salud futuro que voy a ser, ¿no? Ustedes van a ser, son los futuros médicos de esta ciudad, o si no son de esta ciudad, van a ser de otras ciudades del mundo. Y evidentemente ustedes se van a también a tropezar con esta situación. Justamente por eso que se ha diseñado este tema, ¿no? Que este tema es importante para embeber un poco al estudiante del problema de salud que existe, ¿no? Y que lo tenemos todos los días. Yo lo vengo viviendo hace más de 20 años desde que soy médico, ¿no? Y lo veo, lo sigo viviendo porque todos los lunes que hago turno en la emergencia, lo veo, ¿no? Hay una saturación, siempre queremos ayudar a los pacientes y lamentablemente a veces estamos con las manos atadas porque no podemos dar una solución porque nos faltan los recursos. El médico puede tener las ganas y toda la intención de ayudar a las personas, pero muchas veces necesitamos los recursos. Este modelo es un modelo importante que nosotros hablamos del modelo de Reanson, que es un modelo de queso suizo, ¿no? Y esto se hace más que todo para valorar cuáles son los errores que existen en la atención de los pacientes, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver acá una flecha que atraviesa todo el queso, ¿no es cierto? Peligro y daño. Y aquí podemos, cualquier caso, ustedes que hayan visto en medicina que se haya producido un daño hacia el paciente, ¿no? Aquí lo vamos a tener. Pero dentro de todo esto, no solamente está el médico, sino que también está los recursos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de un centro hospitalario, ¿no? El centro hospitalario o la clínica, ¿no? O mi consultorio, ¿no? Y por último, si soy un médico que voy y hago consultas a domicilio, porque también, créanme que también se puede hacer y se hace consultas a domicilio. Y no hablo solamente de países como Bolivia, por si acaso en cualquier parte del mundo. Existe el médico familiar que va al domicilio del paciente, o el médico geriatra que también atiende pacientes ancianos en sus domicilios, ¿no? Y hace visitas periódicamente a estos pacientes. Pero el médico en cualquiera de los escenarios, sea un escenario intrahospitalario, sea un escenario extrahospitalario, sea un escenario domiciliario, siempre tiene que tener los recursos para la asistencia adecuada de un paciente, y si va a hacer algún procedimiento mínimo con el paciente, también debería estar preparado para este procedimiento. O en caso de un evento adverso que suceda como una anafilaxia, si le coloca algún medicamento al paciente o va con su enfermera y la enfermera le coloca un medicamento y el paciente puede hacer una reacción, también el médico tiene que estar preparado junto con su personal, si es que está con una enfermera, de actuar frente a esto, ¿no? Entonces, no solamente hablamos del ámbito hospitalario, también en el ámbito eh, cualquiera donde el médico esté, ¿no? Atendiendo a un paciente que puede ser una ambulancia, puede ser un domicilio, puede ser, puede ser una casa, ¿no? Bueno, acá tenemos nosotros el peligro y los daños que pueden ocurrir. ¿Cuándo ocurren estos daños y qué es lo que se ha identificado en cada una de estas pautas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo,
una técnica inapropiada, ¿no? Aquí tenemos varios casos, ¿no? Recién nomás el caso del médico que operaba y no era cirujano, ¿no? Ya han habido varios casos de eso, donde los médicos, sin tener una capacidad, ¿no? Que la capacidad es el conocimiento de una habilidad. Así como ustedes aprenden a hacer suturas ahora, piel, digamos, en modelos simulados, ¿no? Que no es muy diferente hacerlo directamente en una piel de un ser humano sin haber practicado antes lo que ustedes practican, la distancia, la profundidad, para qué es la sutura. Todos estos conocimientos son importantes en las habilidades. Y esta habilidad que ustedes practican tiene que tener una técnica apropiada, ¿no? Justamente siempre voy a ser un firme defensor de la técnica. No, no, pero lo puedo hacer así, sí, se puede hacer como sea, ¿no? Igual cualquier cosa se puede hacer como sea en la vida y justamente ahí vienen los errores. Por eso la técnica apropiada, no técnica inapropiada, ¿no? Justamente acá es uno de los primeros acápites que dice técnica apropiada. Cuando hablamos de la comunicación deficiente, ¿no? Ustedes han visto que nosotros cuando vamos a entrar a quirófano tenemos que tener una historia clínica del paciente con el nombre, carnet del paciente, ¿no? Los antecedentes quirúrgicos del paciente, también, ¿por qué no decir antecedentes anafilácticos de alguna alergia que tenga el paciente? Y tenemos que comunicarlo, ¿no? Y yo también tengo que comunicar, como si yo soy el residente, el interno, doctor, vamos a operar a un paciente y le vamos a sacar el apéndice, ¿no? ¿Y qué tal que suban un paciente que quiera sacarle la vesícula, ¿no? Entonces, la comunicación deficiente no puede llevar a hacer errores. De hecho, ha llevado a hacer errores, ¿no? Ahí está el caso del niño que le sacaron el riñón derecho por sacarle el izquierdo, ¿no? Bueno, y lamentablemente estas cosas suceden en medicina por falta de una comunicación eficiente, ¿no? Eficiente, ¿no? Hablamos de eficiencia y hablamos de deficiencia, ¿no? Y aquí estamos hablando que lo que va a llevar al error es la deficiencia. Lo que va a llevar al error es la técnica inapropiada. ¿Por qué no decir la formación inadecuada? ¿No? Es muy importante tener una formación adecuada y constantemente el médico tiene que estar empapado, ¿no? En los conocimientos constantes, ¿no? El médico jamás, pero jamás un médico que esté en ejercicio de la medicina puede dejar de leer, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, tengo mi pequeña biblioteca que de repente no tengo, ahí pueden ver ustedes, ¿no? Mis libritos que tengo, ¿no? Que la verdad que los tengo desde que soy estudiante, hasta allá arriba llega la biblioteca. Y quizás no soy un tipo millonario, pero en libros sí creo que tengo la mayoría de los libros de cirugía. Y puedo decir que también he leído bastante estos libros de cirugía. Entonces, mi formación es constante. Vivo dedicándome a la docencia, pero también hago ejercicio de la medicina. Y también puedo decir que aprendo de los estudiantes, ¿no? Y el hecho de enseñar también me lleva a que siga aprendiendo en la medicina. Para mí la medicina es una carrera, ¿no? Donde el médico jamás puede dejar de estudiar y de estar en formación constante. Y la formación no solamente significa leer, sino que practicar la habilidad, ¿no? Practicar la habilidad significa desarrollar una competencia y practicarla, ¿no? Si yo soy cirujano, en ejercicio tengo que estar en cirugías constantemente, ¿no? Y tengo que cada semana o cada mes operar pacientes. Porque ¿qué pasa si yo dejo de operar? Evidentemente voy a perder mi habilidad. Porque vienen otros factores también importantes, ¿no? Que uno va desarrollando con el paso de los años y es lo mismo que un jugador de fútbol, ¿no? Que yo sea el titular del equipo y me lleven a jugar, qué sé yo, a Europa y en Europa me sienten en el banquillo y yo no entro a la cancha, entreno todos los días, pero no estoy en la cancha. Lo mismo puede pasar con un médico que no ejerce la profesión. Por eso que una vez que uno está metido en esta profesión, jamás debe dejar de ejercer la profesión, ¿no? Bueno, ya el día que uno quiera retirarse, pues, ¿no? Como el jugador va un día a colgar su chutera, nosotros también vamos a colgar nuestro bisturí. Yo diré, pues ya no voy a operar más porque creo que ya no estoy en condiciones y bueno, lo voy a hacer algún día, ¿no? Y de hecho estoy preparado para ese día. Y también de repente algún día tampoco voy a dar docencia y también estoy preparado para ese día. ¿No? Si estoy acá y lo hago, creo que quiero hacerlo siempre con la mejor. Entonces, algo importante es la formación adecuada. Entonces, la formación inadecuada también nos va a llevar a errores en la medicina. Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar con el paciente? ¿No? También tenemos otro problema que puede existir, que es la falla de supervisión. Eso ocurre en los hospitales, porque nosotros somos un equipo, ¿no? Un equipo de personas que tenemos que pensar en el paciente.
inclusive desde que ustedes son estudiantes, ¿no? Y están viendo en el hospital que van al San Juan de Dios, a la Ponés, ¿no? A todos estos hospitales, ustedes van a ver que siempre tenemos un equipo, ¿no? El equipo viene a ser, ¿no? Yo hago turno, por ejemplo, un día, soy el jefe de turno, hay otro jefe de turno también de cirugía, somos dos jefes de cirugía, pero también hay de medicina interna, hay de urgencias, hay de pediatría, ¿no? Hay todo un equipo en la emergencia, ¿no? Y todos nos estamos colaborando, obviamente entre jefes, pero también los jefes tienen residentes, ¿no? Tenemos a veces dos, tres residentes, dependiendo de la jerarquización, R1, R2, R3, y está por debajo el interno, ¿no? Y por debajo del interno estaría el estudiante que a veces colaboran ahí, ¿no? O están de mirones, como se dicen, pero algunos estudiantes que van y también colaboran y ayudan, ¿no? Y todos estamos bajo esa línea y un trabajo en equipo que tiene que ser importante y todo el objetivo principal es el paciente. Es importante, obviamente, que si alguien va a hacer un procedimiento quirúrgico, cualquiera sea su rango, si es residente, si es el interno, si es el cirujano, haya una supervisión, ¿no es cierto? Y la supervisión es importante, es ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Y la supervisión nos hace que no erremos y no cometamos errores. Errores humanos y fallos del sistema, ¿no es cierto? Ya aquí tenemos problemas en el sistema. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tengo que operar urgentemente y no tengo cama para internarlo en terapia intensiva. Hay un paciente con un abdomen agudo que está sangrando, ¿no? Un trauma abdominal, un trauma hepático, y no puedo entrar al quirófano porque no tengo terapia, porque no tengo quirófano en este momento, porque están ocupados los quirófanos, ¿no? O porque los anestesiólogos están ocupados con otras cirugías y aquí el paciente puede morir. Y ese es un fallo en el sistema, porque el sistema tiene que estar preparado para recibir al paciente, ¿no? Y obviamente hablamos de los errores humanos que nunca nos gusta hablar, ¿no es cierto? Pero los errores humanos matan personas, ¿no? Y estos errores humanos generalmente están asociados a la falta de, ¿no? Formación, una formación inadecuada, ¿no es cierto? Y tenemos por último que monitorizar a los pacientes es muy importante. La monitorización deficiente de los pacientes nos puede llevar a esto. Cuando hablamos nosotros de los hospitales, aquí tenemos una fotografía del hospital japonés, de la reanimación de neonatal, y ustedes pueden ver, ¿no? Aquí respiradores, ¿no? Están las enfermeras, los médicos, con un paciente, ¿no? Que está intubado, ¿no? Lo están asistiendo ventilatoriamente, está la mamá por acá, aquí hay un niño que está intubado también, ¿no es cierto? Esta era nuestra sala de reanimación de adultos hace más de 20 años, ¿no? Cuando yo era residente, ¿no? No era de pediátrica, pero ahora ya tenemos sala de reanimación pediátrica, sala de reanimación de adultos. Aquí podemos ver otros, ¿no? Y todos ellos están trabajando para los pacientes. Evidentemente tenemos una sobresaturación, porque esto solamente tendría que verse en terapia intensiva, no en una sala de reanimación pediátrica. Pero lamentablemente esas son las condiciones del hospital, ¿no? Nosotros tenemos cada vez, ¿no? Un déficit de camas hospitalarias porque tenemos un número de habitantes cada vez mayor, ¿no? Hace 20 años probablemente éramos 1 millón de habitantes, o probablemente menos de 1 millón de habitantes, y ahora somos 4 millones de habitantes. Y hace 20 años atrás teníamos 2 hospitales de tercer nivel y ahora 20 años después seguimos teniendo los 2 hospitales de tercer nivel, no han subido más hospitales y en esa vez hizo un estudio JICA que necesitábamos por lo menos 4 hospitales de tercer nivel para cubrir las necesidades de la ciudad, ¿no? Y no los tenemos. Entonces este es un problema que de repente ustedes dicen, a mí no me importa, pero yo les digo que sí les tiene que importar, ¿no? Es importante porque dentro de la salud pública viene la situación de los hospitales y no solamente me tiene que importar cuando yo soy el paciente que va a llegar al hospital y no hay cama para que me atienda, sino que me tiene que importar porque soy un personal de salud y porque ya desde estudiante ustedes pueden dar una solución. La solución a los problemas se plantean muchas veces desde que yo soy estudiante, cuando yo veo un problema y quiero buscar una solución al problema. Y los médicos nos caracterizamos por buscar siempre soluciones, ¿no? En el campo de la cirugía, buscamos soluciones para un paciente que a veces es muy difícil de atender, ¿no? O que es un paciente que sí se puede atender. Y muchas veces esto va a venir por los problemas que no tenemos las camas necesarias para atender a estos pacientes. Esto se conoce como movimiento hospitalario, ¿no? Yo cuando era estudiante de tercer año, fui a un congreso a poner a Sucre, un congreso internacional de estudiantes, el movimiento hospitalario del hospital japonés, ¿no? Me costó como un mes hacer ese trabajo con otros amigos, no dormimos, pero al final fui allá y expuse ¿no? ¿A qué se refiere el movimiento hospitalario? Una cama del hospital que tiene un paciente que se va, digamos, que se va a operar,
¿no? De una vesícula, ese paciente, esa cama agarra y el paciente se opera y si es una cirugía laparoscópica, pues el mismo día en la noche se puede ir o el día se va al día siguiente. Pero si es una cirugía abierta, el paciente va a estar 3 días internado en el hospital y esa cama va a estar 3 días. Entonces yo podría operar en esa cama que va a estar 3 días ocupada, podría operar 3 pacientes de cirugía colectomía laparoscópica, ¿no? Entonces, obviamente, la eficiencia va a ser a mayor cantidad de cirugías yo haga, ¿no es cierto? Por eso que es importante el movimiento de las camas hospitalarias. Significa la cama del paciente que pueda ser tratada y bien administrada eficientemente para que podamos atender la mayor cantidad de pacientes, ¿no? De la forma más adecuada. A eso se refiere, ¿no? La cirugía ambulatorial, ¿no? Es una cirugía, como su nombre indica, ambulatoria. ¿Y dónde repercute directamente esto? Obviamente va a repercutir en una mayor eficiencia y calidad de la atención en los hospitales, ¿no? Y obviamente también si hablamos de cirugía, que estamos hablando hoy día de cirugía, en la atención quirúrgica, ¿no? Como ustedes saben, en el mundo hay desastres, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, en un sismo del 1985, hubieron tantos pacientes heridos y accidentados que saturaron los hospitales de la Ciudad de México, porque obviamente había mucha cantidad. En los desastres hay mucha cantidad de pacientes y muchas veces tenemos que organizarnos. Ahora en el mundo, en este momento, pues tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, en la franja de Gaza, ¿no? Los bombardeos constantes que están haciendo los israelitas hasta ahora que lo siguen haciendo y donde los hospitales han quedado sobresaturados por miles de muertos, heridos, cirugías, amputados, ¿no? Heridas por armas de fuego, por explosiones, ¿no? Y ahí en estos hospitales están viendo la saturación de los pacientes, ¿no? También tenemos bombardeos en Ucrania y obviamente nosotros no estamos lejos de esa realidad o de tener un desastre, ¿no? Un terremoto o otro tipo de desastre que pueda hacer que se pueda completamente o sea, que las camas del hospital queden completamente saturadas, ¿no? Y que no se pueda atender a los pacientes adecuadamente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos que tener en el hospital, ¿no? En ese tiempo se hizo ya justamente a ese problema que hubo en México, se trató de identificar qué especialidades quirúrgicas podrían hacer una cirugía ambulatorial, ¿no? Y podríamos satisfacer la atención de los pacientes y tratar los requerimientos de la cirugía que los pacientes requieren. Tenemos nosotros, por ejemplo, que esto va a depender mucho de la cirugía, pero también del riesgo del paciente, el riesgo quirúrgico del paciente. ¿Y para qué sirve la cirugía ambulatoria? La cirugía ambulatorial es importante desde que nosotros somos estudiantes porque así optimizamos los costos-beneficios y obviamente somos más eficientes para nuestra ciudad. Porque yo siempre digo, ¿no? Y a veces el médico, y lo veo en la práctica diaria, ¿no? Cuando llega algún residente o de otro hospital, o bueno, y no hay cama, pues doctor, dicen, ¿no? Y muchas veces un paciente, por ejemplo, que se me complica en el hospital, que tendría que estar 5 días en el hospital, pero se me complicó la cirugía porque hizo una técnica inadecuada, ¿no es cierto? Y el paciente tuvo que reoperar nuevamente. Y el paciente se quedó en vez de 5 días, se quedó 10 días, o se quedó 20 días o se quedó 40 días porque requirió varias cirugías. Y todo eso porque de repente no se hizo la cirugía adecuadamente en la primera instancia o porque en la segunda cirugía tampoco hicieron las técnicas adecuadas y el paciente siguió complicándose. Entonces, la atención médica, yo pregunto, ¿no? Una pregunta que se la hago a todos ustedes, ¿será importante hacer una buena atención médica? Y la pregunta sería, ¿qué implica una buena atención médica? Y si yo me voy al campo de la cirugía y digo, ¿qué implica una buena atención quirúrgica? ¿No? Una buena atención quirúrgica significa que el médico que va a hacer una cirugía tenga conocimientos amplios, ¿no? Y no solamente amplios en hacer una sutura, sino saber cuáles son las complicaciones del paciente y también si requiere de la colaboración de otros médicos, que esto también es muy importante para la atención adecuada de los pacientes. Entonces, si yo hago una atención óptima como médico y también de esta forma, también yo, un paciente que se iba a quedar 5 días y no se va a quedar 20 días porque se va a complicar, porque yo no tengo la habilidad adecuada, porque yo no pregunto, porque yo no pido una junta médica para que sea valorado el paciente por otros médicos y se haga una atención más adecuada, este paciente puede prolongar su estadía hospitalaria. Pero esa estadía hospitalaria, fíjense ustedes, 40 días le quitaría
Si yo en una cama que voy a usar 5 días para una cirugía, ¿cuántos pacientes podría operar de esta ciudad de Santa Cruz? Pero si yo como médico haya hecho una buena atención y el paciente se me dan 5 días y no se quedó 40 días, 5 por 8, 40, podría haber atendido 8 pacientes, ¿no es cierto? Y obviamente la atención adecuada de los pacientes va directamente a influenciar en una mejora para todo el departamento, porque los pacientes que iban a ocupar esas camas, los 8 pacientes, ¿no? Que iban a ocupar esas camas en los 40 días, son pacientes de la ciudad de Santa Cruz. Y estos pacientes de la ciudad de Santa Cruz son los pacientes que generalmente no tienen cama para estas atenciones y tienen que ir a clínicas, gastar sus recursos, obviamente, en una atención que ya es más costosa y que también tenemos clínicas que ya están saturadas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la calidad, no? Y yo también hago esa pregunta porque en medicina también tenemos una calidad, ¿no? O sea, puedo decir que tengo cierta calidad, ¿no? Y calidad significa la eficacia, ¿no? La eficiencia, ¿no? Y lo voy a poner aquí para que lo entiendan bien, un ejemplo con los pollos, digamos, ¿no? Digamos que no vamos a comer esos pollitos, no sé, hay unos que son eh, Patolandia, ¿no? Creo que son más baratos, pero creo que algunos de esos pollos a veces se vienen mal, ¿no? Vienen fregados, pues bueno, y uno se puede infectar, ¿no? Bueno, y hay el otro pollo, digamos, qué sé yo, pollo campeón, digamos, ¿no? O pollo, ¿no? Que tiene mejor calidad, ¿no? Pollo solar, digamos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver la calidad, ¿no? Significa el producto. Ya, eso quiero que me entiendan. Lo mismo es en la cirugía. El producto final de nuestra atención médica va a ser nuestro paciente. Nuestro paciente. ¿Cómo va nuestro paciente? ¿Cómo evolucionó nuestro paciente? ¿Cuál es el resultado de nuestra cirugía? Si tuvo complicaciones, no tuvo complicaciones, ¿no? Si hubieron complicaciones, evidentemente nuestro fruto va a ser malo. Y las complicaciones, mientras más cortas sean, o sea, yo hago una anastomosis, por ejemplo, y una sutura, ¿no? Que la mayoría de las cirugías se hacen suturas y ese paciente se me complica al día siguiente, ¿no? Falla la sutura. Sabemos nosotros en medicina, y eso no que lo sepa yo ahorita, sino que lo sabemos hace muchos años, que cuando se hace una mala sutura, el paciente se va a complicar antes de los 3 días, ¿no es cierto? Son factores derivados directamente de la técnica, que no hizo bien el punto, no aseguró bien, no comprobó su sutura, ¿no es cierto? Y técnica, ¿no? Mala técnica quirúrgica. O sea, directamente se debe al médico. Pero cuando pasan de los 3 días, ¿no? O más allá de los 5 días, nosotros hablamos ya que las complicaciones de fuga anastomótica, ¿no? Son propias de complicaciones referentes al paciente, un paciente que sea desnutrido, un paciente que pues no tenga algún factor de comorbilidad que pueda llevar a que esto suceda, pero no por la técnica quirúrgica, no que por factores propios del paciente, desnutrición, uso de corticoides, pacientes que fuman, pues no. Sin fin, un montón de problemas que pueden existir debido a una inadecuada eh, factores propios del paciente, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la cirugía ambulatorial, ¿no? También nosotros vamos a tener un impacto positivo sobre el enfermo, porque el paciente generalmente con cirugía ambulatorial se interna al día, por ejemplo, un paciente comúnmente que operamos en cirugía, por ejemplo, un paciente con una colelitiasis, ¿no? Que viene programado, ¿no? Entra en la mañana, a 7 de la mañana, ¿no? Vienen ayunas ya el paciente, ya con todo su preoperatorio, con todas sus valoraciones anestesiológicas, cardiológicas, entra a quirófano, ¿no? El quirófano se lo interviene quirúrgicamente laparoscópicamente, se hace 4 incisiones de 10 milímetros y una de 5. El paciente ese mismo día es dado de alta, sale de quirófano a la hora o a las 2 horas, dependiendo de cuánto tiempo dure la cirugía, y es dado de alta en la tarde. Pero obviamente yo tengo que seleccionar adecuadamente mi paciente porque este paciente requiere de algunas características importantes que debe tener el paciente, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a hablar de esas características. ¿Qué cirugías yo puedo hacer ambulatorial, ¿no? Cirugía general, por ejemplo, que es el ejemplo que estoy dando. Cirugía reconstructiva, que es la cirugía plástica, por ejemplo, una rinoplastía, que es una cirugía ambulatorial, se opera ahora y se va el mismo día, se puede ir a su casa. Una cirugía de otorrinolaringología también, tenemos las amidelectomías, ¿no? Tenemos en oftalmología también, que son cirugías ambulatoriales, ¿no?
ginecología, ¿no? Y obstetricia también, algunas resecciones cortas se pueden hacer. Ortopedia, ¿no? Y traumatología, a veces retiro de material, ¿no? Que se le va a hacer de alguna osteosíntesis, se le ha hecho antes al paciente. En general son las más comunes, que el paciente se retire el material y puede irse por la tarde, ¿no? Cirugías endoscópicas, hablamos de las endoscopías digestivas altas, colonoscopías, ¿no? Resecciones de pólipos que se pueden paciente ir rápidamente. Proctología, ¿no? Un paciente que se opera de hemorroides, que es algo muy común, una patología muy común, se interviene en la mañana y el paciente se está yendo por la tarde. Las cirugías urológicas también, existen algunas cirugías urológicas que se pueden hacer, por ejemplo, una ostectomía, que significa la circuncisión, ¿no? Del prepucio, ¿no? Una cirugía que es bastante ambulatorial. También tenemos dentro de la cirugía urológica pediátrica, ¿no? Que en nuestro hospital, por ejemplo, se operan muchos pacientes con esta cirugía y son ambulatoriales. También tenemos cirugía pediátrica, una hernia, por ejemplo, inguinal, una hernia umbilical en un niño. El paciente puede irse ambulatorialmente el mismo día que es operado. Cirugía bucodentomaxilar también, ¿no? Son las cirugías que pueden entrar dentro de este grupo, ¿no? De cirugía. Muy bien. Algunas se van a poder hacer con anestesia local, otras con anestesia raquídea o peridural, otras con anestesia general, por ejemplo, y directamente vamos a ver nosotros los beneficios y los costos. A mayor movimiento hospitalario en el hospital, vamos a tener mejores resultados con los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? Que yo como médico, ¿no? Que tengo que dar la calidad y la calidez a mi paciente, ¿no? Y también voy a evitar algunas infecciones cruzadas que puede suceder cuando yo interno un paciente que está con 3 camas. Por ejemplo, un paciente puede transmitir una infección cruzada, que este paciente de acá le pueda infectar al otro paciente. ¿En qué consiste la cirugía ambulatorial? Consiste en los siguientes puntos importantes. Disminuir el impacto emocional. No es lo mismo que yo me interne y me pongan al lado un paciente que está con alguna enfermedad, con algún problema. Obviamente eso también a mí me va a afectar psicológicamente la enfermedad del paciente que está. Si lo escucho que tose, por ejemplo, y estamos en tiempo de COVID, a mí me va a dar miedo que me infecte su infección, o si está con una neumonía, pues evidentemente eso también tiene un impacto dentro de mí. Favorecer la rehabilitación de la postcirugía es importante dentro del propio ámbito del domicilio y reintegrado a lo antes posible en su actividad habitual, ¿no? Sabemos obviamente que una cirugía, por ejemplo, laparoscópica de vesícula, el paciente a los 5 días está como si no lo hubieran operado y mucho más rápido va a reinsertarse a la labor del trabajo, ¿no? Y eso también influencia directamente cuando hablamos de una cantidad de pacientes, ¿no? De mucho dinero, porque la empresa no va a perder. Disminuir las probabilidades de que el paciente adquiera una infección cruzada, ¿no? Justamente lo que hablábamos, una infección del otro paciente que está al lado. Si me internan con 3 pacientes, los pacientes al lado me puede contagiar esto, ¿no? Y probablemente, mientras menos tiempo hospitalario el paciente tenga en el hospital, pues el paciente va a tener menos riesgo de infección. Reducir los costos de atención que representa la infección posquirúrgica, tanto en el tratamiento como del tiempo de incapacidad del enfermo para poder laborar. En caso de contraste, una institución, ¿no? Esto hablamos de la incapacidad, ¿no es cierto?, que va a tener que dar el paciente los días que no trabaje, ¿no? Que obviamente representan costos para la institución donde él trabaja. Elevar la eficiencia y optimizar costos-beneficios, ¿no? Esto quiere decir que a mayor cantidad de pacientes que yo opere, digamos, si los pacientes el seguro los paga, pues obviamente van a hacer más dinero para mi hospital y va a maximizar los recursos, ¿no? Aparte que voy a dar una calidad de atención adecuada y todas las empresas se van a manejar por esto, ¿no? Los frutos de una empresa, de cualquier tipo de empresa, va a darse directamente, va a haber una ganancia, ¿no? En resumen, disminuir costos de atención quirúrgica por el enfermo y la institución, reducir riesgos perioperatorios, que son importantes, ayuda psicológica al paciente y a su familia. Entonces, estos son los objetivos importantes de la cirugía ambulatorial. Obviamente, esto tiene que ser una pregunta de examen, así que anótenla. ¿Por qué es importante tener una responsabilidad, ¿no? Algunas veces no somos responsables de lo que hablamos, de lo que decimos y de lo que indicamos. El médico tiene que tener una responsabilidad, ¿no es cierto? Porque no todo lo que yo hago, lo que yo escribo, ¿no? Obviamente tengo un respaldo con mi sello, pero yo tengo que saber qué medicamento estoy prescribiendo, las interacciones con ese medicamento y los errores que si yo cometo en dar una medicación inadecuada a un paciente puede llevar a un daño.
Esta es una noticia de un hospital de Beijing a nivel de China, donde hubieron 29 fallecidos, ¿no? Fíjense ustedes. Tras el siniestro que ocurrió, las fuerzas de orden de China detuvieron a 12 personas, entre ellas el director del nosocomio, ¿no? Y yo pregunto, ¿por qué lo metieron preso al director del nosocomio, ¿no? ¿Tiene culpa el director del nosocomio, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se quemaron, no? Resulta que estaban pintando, ¿no es cierto? Unos pintores y estaban pintando con pinturas inflamables, ¿no es cierto? Un área del hospital de China. ¿Quién es el más importante en una institución? Es el director, ¿no? Evidentemente, tuvimos víctimas mortales acá, 29, y entre ellos pacientes que estaban internados fallecieron porque se encendió esto, ¿no? Este hospital, ¿no? Esto fue el 18 de abril del año pasado, ¿no? Y lamentablemente, este fue un problema porque el director del hospital no previno, ¿no? No previnió, no previno que ocurran esta situación. Él tenía que haber previsto, ¿no? Que podía haber ocurrido esta situación y lamentablemente se perdió una infraestructura hospitalaria y también hubieron muertos, ¿no? Y los muertos obviamente tenemos nosotros que tener una responsabilidad. Esto es importante, ¿no? Que nosotros tengamos la responsabilidad sobre nuestros actos. Aquí justamente hay una noticia que allá en China pues no perdonan, acá no sé si pasaría lo mismo si lo metieran preso al director, pero debería, obviamente que es la persona responsable. Y eso nos enseña a que debemos tener nosotros responsabilidad sobre los actos que nosotros realizamos. Tenemos nosotros el estudio de selección de pacientes susceptibles. ¿Cuáles son los pacientes que no van a poder entrar a la cirugía ambulatorial? Porque no todos pueden entrar. Hay algunos pacientes, ¿no? Con los grupos extremos de edad, ¿no? Hablamos de los grupos pediátricos, de neonatales, ¿no? Menores de 1 año y también los mayores de 60 años, porque tienen ciertas comorbilidades importantes. Entonces, nosotros en la valoración vamos a excluir algunos pacientes, que estos pacientes pueden estar en estos grupos de los extremos de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los aspectos clínicos que nos interesa del enfermo, ¿no? La edad del paciente, ¿no? Ya dijimos, lactantes y mayores lo vamos a sacar. El sexo, sabemos que las mujeres toleran mejor el dolor. Aquí tienen, dos están metiendo la mano al hielo, ¿no? Y el hombre, fíjense cómo tiene una cara de desesperado. Bueno, no, es verdad que no estamos preparados para el dolor y tenemos menos umbral de dolor que las mujeres. Las mujeres pueden resistir un poquito más el dolor, ¿no? Padecimientos asociados, siempre investigar si el paciente tiene alguna enfermedad como hipertensión, ¿no? Diabetes, cardiopatías, que estas son las comorbilidades que van a llevar a que un paciente pueda eh, tener una complicación, nefropatías, neumopatías u otras, ¿no es cierto? Entonces esto es importante, ¿no? Importante valorar esto, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Tipos de cirugías indicadas en riesgo quirúrgico establecido, ¿no? ¿A qué pacientes yo no, sí puedo meter al quirófano y a qué pacientes no voy a meter, ¿no? Si la cirugía va a ser mayor de 90 minutos, hablamos más de 1 hora y media, no es una cirugía adecuada para una cirugía ambulatoria. Por ejemplo, una resección de colon con una anastomosis, ¿no? Esa no es una cirugía para una cirugía ambulatorial. Otro tipo de cirugía, por ejemplo, pacientes que tengan un riesgo de ASA 3, ¿no? Los ASA 1 y ASA 2 sí pueden hacer una cirugía ambulatoria, pero los ASA 3 no, ¿no? ¿Se acuerdan que la clasificación de ASA, si ustedes recuerdan, es la clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología, que habla de que el ASA 3 tiene un problema que no tiene una enfermedad que está regulada, ¿no es cierto? Puede ser una hipertensión no regulada, entonces no puede este paciente entrar. Peor si es ASA 4 o ASA 5, no es un paciente que está dedicado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver el riesgo del paciente y también si el paciente requiere anestesia regional o es una anestesia general, ¿no es cierto? Algunos pacientes con anestesia general pueden ser excluidos, ¿no? Dependiendo del tipo de anestesia que se le vaya a hacer al paciente. Aquí tenemos nosotros un hospital, ¿no es cierto? Donde ya aquí se realizaba a partir del año 90, ya se hacían cirugías, donde todo el equipo estaba listo para la cirugía con el paciente y se hicieron muchas cirugías. También existen aspectos socioculturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, existen ciudades en el mundo donde, en Brasil, ¿no? Hay una cierta tribu de pacientes
que ellos vienen de comunidades que son amazónicas y ellos no duermen en camas hospitalarias. Entonces, esos pacientes tienen que tener en hamacas, ¿no es cierto? Porque ellos siempre duermen en hamacas y uno tiene que respetar lo sociocultural del paciente, sus costumbres, ¿no? También en la India, ¿no? Los pacientes quiere estar la familia cerca del paciente, ¿no? Y esto también le da un apoyo psicológico al paciente, estar cerca de su familia, ¿no? Muchas veces esto va a hacer que las personas estén felices, ¿no? Y su paciente le da un apoyo psicológico, emocional, que también es importante. Nosotros como médicos debemos respetar las costumbres socioculturales de cada región donde estemos, ¿no? De hecho, en Brasil es penado si no se le da una hamaca. El paciente dice, no quiero cama, quiero una hamaca, tiene que darle una hamaca, ¿no? Es una obligación del hospital también tener hamacas para los pacientes, ¿no? Aquí no tenemos esos hamaqueros, digamos, que son los guarayos, ¿no? Pero ellos aceptan también estar en cama. Pero debemos respetar esto, ¿no? Si ahorita se me corta, les voy a pasar un link. A ver, creo que se me va a cortar porque da un minuto. Sí, voy a dejar de compartir y voy a iniciar otra. Les voy a pasar un link ahorita, ¿ya? Enseguida les paso un link para que terminemos el tema. Creo que se puede volver a entrar al mismo, doctor. Después, ¿cómo?